La paz del Señor Jesucristo y su bendición sea con cada uno de ustedes, amados hermanos que nos están escuchando en esta hora, y a nuestros amigos, ¿verdad?, simpatizantes del Evangelio. Deseo que Dios también los bendiga. Nos sentimos contentos cuando sabemos, ¿verdad?, de que hay personas que nos escuchan. Antes de entrar o antes de referir unas escrituras que tengo aquí para tomar en esta ocasión, vamos a hacer una oración, una breve oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te adoro, te alabo, te glorifico, bendigo tu nombre, Señor Jesús, por todo lo que nos das, por todo lo que me concedes, Señor, por todos los beneficios recibidos de ti, porque nada tengo que no haya recibido de ti, Señor. Tú eres el que me das la vida, la respiración y todas las cosas. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que me estás dando de entrar a los hogares de mis hermanos a través de este medio, a los lugares, ¿verdad?, en donde llegaré esta grabación que vamos a poner, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a las personas que nos escuchan. Unge mis labios, Señor, y el oído de mis hermanos que escuchan, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, voy a leer unos versículos que tenemos ahí, el versículo 23, 24 y 25 y el 26. Dice, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potestad, toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y al postrer enemigo que será deshecho, será la muerte. Así es, hasta allí. Este capítulo 15 habla precisamente de esa parte que, ¿verdad?, que a veces como humanos que somos no nos gusta pensar, no nos gusta oír, ¿verdad?, de la muerte. Pero la misma Biblia dice el capítulo, déjenme, no recuerdo qué capítulo, pero hay un verso que dice que está establecido, paréceme que es el libro de los hebreos, la carta a los hebreos, capítulo 9, el verso 27. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. A ver si estamos bien, sí. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Bueno, la verdad es que lo que es la muerte no es otra cosa más que la separación en la que, como ya leímos, todos estamos expuestos a pasar por ahí, por esa parte que no nos gusta como humanos, ¿verdad? La muerte. Y oiga, dije, estamos expuestos a pasar. Y hice esa pausa porque me acordé de lo que dice el apóstol aquí en este mismo
en este mismo capítulo, el capítulo 15, el verso 51, lo hemos referido aquí, dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados. Ahora hablando de quién está hablando, a la iglesia de Corinto, a los convertidos al Señor. Y en eso usa todo el capítulo 15 para explicar, porque tal parece que los corintios había, fíjese, había entre los hermanos, había hermanos que se les hacía difícil que fuera una verdad la resurrección de los muertos. Porque dice aquí el apóstol, cuando vamos allí, el verso 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en nuestros pecados. Fíjese cómo dice. Ahora hay uno de los versículos que hace ver, ¿verdad?, que esto que dije anteriormente, de que había entre ellos algunos que no creían en la resurrección de los muertos. Ahora, la resurrección es la médula del Evangelio, porque analizando este capítulo, ¿verdad?, como está diciendo el apóstol, si no hubiera resurrección, pues ¿qué estamos haciendo entonces aquí? Vano estamos haciendo, ¿verdad? El cristianismo sería una cosa, pues, en vano. Pero, oiga, Cristo resucitó de los muertos. El verso 23 dice, mas cada uno en su orden. El verso 23, Cristo las primicias, o sea, lo primero, luego los que son de Cristo en su venida, ¿verdad? Así el apóstol usa este término, primicias, ¿verdad? Primicias, ¿por qué? ¿Que acaso no habían resucitado otros? ¿Que la Biblia no habla de Lázaro y otros más que él mismo, que el Señor resucitó cuando anduvo aquí en la tierra? Sí, la Biblia dice, Lázaro murió y otros más murieron y resucitaron. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Y Cristo el Señor resucitó, fue crucificado por nuestros pecados, derramó su sangre carmesí y por esa sangre fuimos limpios. Y luego después, oiga, entonces resucitó al tercer día como lo había prometido y para ya no morir. Por eso el apóstol refiere al Señor como las primicias, porque entonces, como el Señor dejó el ejemplo, resucitó al tercer día para ya no morir, porque Él está vivo, ascendió a los cielos, en su espíritu lo llena aquí todo, pero en su cuerpo que usó y que antes de ascender, después de resucitarlo, lo glorificó, que es lo mismo que habrá de suceder con cada uno de todos los que hayan muerto en el Señor. Van a resucitar
o no sé si yo, es por eso decimos, ¿verdad? Es un misterio que quiénes son los que van a quedar en vida cuando el Señor venga. No lo sabemos todavía. No lo sabemos. Por eso el apóstol en el capítulo 51 lo dice: he aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados. Fíjese. Entonces, no deja de ser un misterio ahorita para los que vivimos. Es un misterio. Ya para los que murieron, pues ya no es un misterio. Murieron, se fueron con el Señor. ¿Qué sucedió? Hubo una separación cuando la muerte llegó a sus vidas. Se separó la materia y lo espiritual, ¿verdad? La materia, me refiero al decir la materia, el cuerpo quedó inerte. El cuerpo en sí viene siendo nuestra habitación terrenal. Y luego, pero el espíritu, ¿qué es el espíritu? El espíritu no es otro más que lo que nosotros somos, o sea, nuestro carácter. Hay un pasaje escritural que yo uso para explicar, ¿verdad?, sobre esto que estoy diciendo, donde el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, cuando regresaron de una misión que el Señor los envió, le dieron reporte de lo que había sucedido, y luego uno de ellos les dijo al Señor: pedimos fuego del cielo para que los consuma como hizo Elías. Y el Señor les dijo: no saben ustedes de qué espíritu sois. No he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Pero aquellos querían inmediatamente castigar a los que se portaron mal con ellos, a las gentes que se portaron mal. Dije, no tengo la escritura, ¿verdad?, la cita donde pudiera hacerlas dar, pudiera dárselas ahorita. Pero estoy diciendo eso porque eso es el espíritu, no es otra cosa más que nuestra forma de ser. Antes de que el Señor viniera a nuestra vida, ¿cuál era nuestro espíritu? Oiga, pues nuestra forma de caminar era pecaminosa. No servíamos a Dios, no teníamos temor de Dios. Hasta que el Señor vino a nuestras vidas y nos cambió. Y cambió nuestro espíritu. Porque eso es lo que, cuando el Señor le dijo a aquel llamado Nicodemo. Mire usted, ese sí podemos llevarlos allí al capítulo, déjeme decirle capítulo, ahorita les digo qué capítulo es, en donde el Señor le dijo a Nicodemo, ¿dónde está este versículo? En donde le dice el Señor a Nicodemo, cuando platica con Nicodemo, le dice que el espíritu, como les dice, el que no naciere de agua y del espíritu, dice, no puede ver el reino de Dios. Pero allí les menciona, lo estoy refiriendo porque menciona que el que no naciere de agua y del espíritu. Porque cuando nacimos, éramos unos niños, éramos inocentes, y nuestro espíritu pues no había pecado en nuestra vida. Pero crecimos, nos desarrollamos, y cuando nos desarrollamos, la Biblia habla en Juan, déjeme decirle, Juan capítulo
10, dice la Escritura, el ladrón no viene sino para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Allí el capítulo 10 de Juan es donde estoy tratando de llegar allí. Y el verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se fija? Entonces, cuando venimos al Señor, los que nos entregamos al Señor, otro era nuestro espíritu. Y oiga, empezamos el nacimiento del espíritu, el volver otra vez a nacer, lo explica el apóstol Pedro en su primera carta. Dice estas palabras. Mire, vamos a ver. Pedro, primera de Pedro, y el capítulo 3, déjenme ver, ya estoy aquí cerca. Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, mas de simiente incorruptible. ¿Se fija? Entonces, siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer. Entonces, es allí en donde dice el capítulo 1 de la primera de la primera carta del apóstol Pedro, el verso 23, siendo renacidos, o sea, vueltos otra vez a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 6, dijo el Señor Jesucristo, hablando de su palabra, dijo que su palabra es vida. A ver. Dice el verso 63 del capítulo 6 de Juan. El Espíritu es el que da vida. 63, verso 63 del capítulo 6 de Juan. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces Dios, por medio de su palabra, nos hace nacer, nacemos otra vez, volvemos otra vez, ¿verdad? A nacer del Espíritu. Y entonces ya somos una nueva persona. Le dijo el Señor a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Cuando esa escritura la tenemos, ¿verdad? Cuando, como ya dije, cuando habló el Señor con Nicodemo. Nicodemo no podía entender porque le dijo al Señor, mire, el capítulo 3 de Juan, donde Juan habla sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, el capítulo 3, dice, Nicodemo no entendía y dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Le preguntó, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se fija? Entonces, oiga, estábamos diciendo de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte no es más que una separación
de lo material y lo espiritual. Lo material, que es el cuerpo, se va a la fosa, al sepulcro. Dicen que dependiendo de la tierra, hay tierra que conservan más el cuerpo, ¿verdad? Y hay otra tierra que es diferente, en donde allá en el Génesis habla el Señor hablando de que polvo eres y polvo te convertirás. El cuerpo se vuelve otra vez al polvo. Pero el alma, ¿a dónde parte nuestra alma cuando la muerte llega? Bueno, para los cristianos, para los que nos hemos entregado a Dios, al morir, vamos con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor a aquel hombre que lo crucificaron junto con el Señor? Porque el Señor, cuando fue crucificado, lo pusieron en medio de dos ladrones. Uno de ellos le injuriaba y le decía al Señor: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájanos a nosotros. Y el otro lo amonestó y le dijo: ni aún estando en esta, pues como decir, en esta cruz, estando para morir, te arrepientes. Le dijo: mira, estamos aquí porque esto recibimos por nuestros hechos. Pero ahora refiriéndose al Señor Jesucristo, dice que nada hizo más que bienes. Mira, aquí está. Y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y yo he dicho, qué privilegio tuvo ese ladrón, ¿verdad? Porque le dijo el Señor le dijo: desde ahora estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? Su alma, el verdadero yo, ¿verdad? Porque el alma es el verdadero, ¿verdad? Hombre. El alma que está en el cuerpo. Entonces, cuando el alma sale del cuerpo, cuando expira, el cuerpo queda inerte y va a ese lugar. Ahora, si le servimos al Señor, si estamos sirviéndole al Señor y viene la muerte, lo que acontece pues de que nuestra alma parte para estar en la presencia del Señor, a esperar la resurrección. ¿Para qué? Para tomar un nuevo cuerpo. Porque para esto, oiga, a veces es difícil creerlo, pero este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de los muertos es la médula del evangelio. Entonces, pero como dice el apóstol, volviendo a la escritura inicial, el apóstol dice: mas cada uno, dice el versículo 23, cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Se fija? Cada uno en su orden. Porque Dios es un Dios de orden. Más adelante, en otra ocasión, ¿verdad? Vamos a retocar este versículo para hablar de la importancia de conocer el orden del Señor. La palabra orden, ¿verdad?, es sinónimo de ley. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de ley. Y aunque ya no estamos, como se dice a veces, ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Pero estando en la gracia, hay un orden también. No estamos ahí todos desordenados, como dijo el apóstol. Pero digo, eso lo vamos a hacer en otra ocasión.
a enfocarnos en el orden de Dios. Y lo dije porque aquí está, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y por qué dice así? Porque está hablando de la resurrección. Cristo es el primero. Y luego, después, oiga, viene lo otro, dice. Porque dice, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir el apóstol? No está diciendo que el Señor ya no va a ser. Acuérdense, lo referimos en ocasiones, en otras enseñanzas atrás, una de ellas enfocamos en esta parte. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu, no es un cuerpo, no es una persona. Como a veces se dice que Dios en 3 personas. No. Dios no es persona. Dios es espíritu. Y siendo espíritu, lo llena todo. No hay lugar en donde no esté Dios. Pero ese Dios espíritu, allá en la eternidad, cuando se propuso a crear, lo primero que creó fue un cuerpo, un cuerpo celestial, en donde se vació en él, lo llenó de su esencia divina. Y ese cuerpo lo llamó hijo, porque él lo formó, el espíritu eterno, que no tiene principio ni fin. Y luego, ¿qué pasó? Después se anonadó ese cuerpo para hacerle sombra a María y allí formar en su vientre el cuerpo de carne que usó cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ¿qué sucedió? Después de su muerte, anduvo el Señor con sus discípulos un tiempo, dándoles las últimas instrucciones, y luego ascendió a los cielos, pero no en carne. Glorificó su cuerpo para volver a ser el cuerpo que era antes de venir a esta tierra. Y ahora la iglesia le estamos esperando. Y nosotros, los que estamos viviendo en este tiempo, estamos viviendo en la última parte del tiempo de la como decimos, la gracia de Dios. Estamos viviendo en el último tiempo. ¿Qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios no es otra más que una extensión que el Señor hace. ¿Para qué? Para que entren a la salvación. Lo hemos dicho, ¿verdad? En este caso, así nomás de referencia, hemos dicho que en otras ocasiones que los apóstoles, la iglesia del principio creyó que el Señor venía en sus días. ¿Por qué? Porque precisamente estaban ellos viviendo en la mitad de la 70ª semana de Daniel. La primera mitad de la 70ª semana de Daniel la usó el Señor Jesucristo para desarrollar su ministerio terrenal. Pero después, la otra mitad de esa 70ª semana se convierte en una ¿cómo se dice? La palabra, hay una palabra que hemos dicho, la verdad, se me va. La palabra, no la alcanzo, mira, la palabra dice, ¿verdad? Se convierte en una, bueno, porque miramos en varias porciones escriturales
que la Escritura refiere tiempos y la mitad. Y ya allí ya no se trata de 1 año o 2 años y medio, sino que esos 3 años y medio, que viene siendo la mitad de la 70ª semana, se convierte como decimos que el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, lleno de simbolismo. Entonces esa mitad se convierte en una mitad, la mitad de la semana, los 3 años y medio, son simbólicos, ya no son literales. Por eso hay un enredo que como se dice, ¿verdad? Hay quienes creen que el reloj de Dios se paró, le faltó, al Señor se le olvidó darle cuerda, y no es así, sino que simplemente estamos viviendo en la era de la gracia, en el fin de la era de la gracia. Ya el tiempo se está acabando, se nos está yendo el tiempo ya no nos queda mucho. No sabemos, no podemos decir el mes que entra o el año que entra. No lo podemos decir porque nadie sabe la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero el Señor nos dejó señales, cosas que habrían de cumplirse antes de su segunda venida. Y hay una parte que está muy sobresaliente, que falta que se cumpla esa profecía del capítulo 14 de Zacarías, donde la Biblia nos dice, ¿verdad?, que va el Señor, dice la palabra, he aquí, yo reuniré, dice en Zacarías 14, es donde dice estas palabras que yo estoy refiriendo. Dice de que, déjenme, aquí estamos ya cerquitas, donde dice esto que estoy refiriendo. He aquí que yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada. Ya estamos cerca aquí en Zacarías, mire. He aquí el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Y sigue allí diciendo, aquí cuando esto venga, entonces es la venida del Señor. Porque el Señor prometió volver otra vez y va a venir otra vez. Yo lo creo con todo mi corazón. Él va a venir, pero nos dejó señales. Entonces, oiga, estoy diciendo esto porque estamos hablando, ¿verdad?, de que ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va? Oiga, cuando se muere. Ya dijimos, ya explicamos lo que es. El Señor dice, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino de Dios al Padre. ¿Qué quiere decir? ¿El Señor va a dejar de ser? No, lo que va a dejar de ser es la función que está ahorita ejerciendo, ¿verdad? Ahorita es el Redentor, pero viene el tiempo en donde ese Redentor, nuestro Señor Jesucristo, se va a convertir en el juez. ¿Cómo? En el juez, sí, el juzgador, el que va a juzgar. Y por eso es que incitamos, por eso es que repetimos, por eso es que, y lo vamos a seguir haciendo. Si usted es una persona, ahorita, una persona que nos está escuchando, que en un tiempo sirvió al Señor y se alejó del Señor, por lo que haya sido, ahorita es el tiempo, ahora es el tiempo en donde
se sacuda y regrese al Señor para que no se pierda, sino que esté listo o lista para cuando el Señor aparezca en las nubes, irnos con el Señor, porque Él viene a este mundo a establecer un reino de paz. ¿Se fija? Un reino en donde la iglesia vamos a ser reyes y sacerdotes. Qué maravilloso es todo esto, ¿verdad? Que Dios nos ayude a los que ya estamos a llegar a ese día maravilloso. Porque va a ser maravilloso cuando ese cielo que nos cubra se abra para darle paso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Se fija? Es maravilloso eso. Vamos a irlo a encontrar, no para irnos por otro lado, no, sino que como lo hemos dicho, al tiempo de unirnos con el Señor, allí se cumplen las bodas de la iglesia. Los discípulos del Señor no podían ayunar, no podían, le dijeron al Señor, ¿por qué los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? El Señor les contestó con otra pregunta. ¿Pueden ayunar los que están de bodas? No pueden, mientras que el esposo esté con ellos, no pueden ayunar. Vendrá el tiempo en donde el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Así es de que, hermanos, no hay que temer, no hay que estar con el temor. La muerte es nomás una separación. Es lo que lo tomamos, ¿por qué? Por lo que dice del orden, cada cosa en su orden. Cristo las primicias, luego son los que son de Cristo en su venida. Así de que, pues Dios me los bendiga a todos ustedes y les invitamos para que nos sigan escuchando el viernes en otra enseñanza. O es posible que al mirarla vamos a mirar para a ver qué es lo que el Señor nos pone para hablar, para traer. Si le agregamos más un poquito o ahí la dejamos. Les invitamos para que nos escriban a nuestra dirección postal. Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Repito, el Evangelio Eterno. Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Dios les bendiga y les invitamos para que compartan, ¿verdad?, este video con su familia, con sus amistades, para que escuchen, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha dado para ustedes en esta ocasión. Mis amados hermanos que de la congregación, tengamos paciencia. Ya pronto nos vamos a mirar, ya pronto nos vamos a reunir una vez más. En eso esperamos en el Señor. Dios les bendiga.